Te voy a decir brevemente, los argumentos que estás utilizando son los argumentos que utilizaban sus opositores en el tiempo de Juárez, los conservadores y la Iglesia. Y no se trata de idealizar, el Tratado MacLean Ocampo, que daba a perpetuidad, en primer lugar quiero explicarles porque por lo general se considera que perpetuidad es igual a venta de un territorio, y no es así. Si así fuera, no se habría podido firmar el Tratado Torrijos-Carter en Panamá, porque ahí también estaba el tratado a perpetuidad. Los tratados internacionales a perpetuidad son que no tienen límite hasta que una de las partes se las quiera poner y los denuncie. Eso es perpetuidad, pero además, déjame decirte que el Tratado MacLean Ocampo, lo único que hizo Ocampo después de resistir un año de negociaciones fue cambiar un tratado de venta de territorio de la Baja California y la mitad de los estados del norte del país por un tratado de tránsito comercial que ya había sido aprobado por Santana en la venta de la Mesilla, cuyo tratado en el artículo 8, ahí lo puedes leer, establece que se dará el paso de ciudadanos, mercancías y tropas por Tehuantepec y que se haría un tratado específico al respecto. Entonces, cuando Ocampo está luchando para que las potencias que habían reconocido todas a los conservadores aquí en la Ciudad de México, y Juárez estaba en Veracruz al borde de desaparecer, necesitaba el reconocimiento de la comunidad internacional. Y le decía a MacLean, que fue el representante de Estados Unidos, que habían cometido un error reconociendo a los conservadores porque los conservadores iban a traer una monarquía europea. Pero, además, que no les iban a vender ni un centímetro de territorio nacional. Pero entonces le decía a Estados Unidos, bueno, entonces ¿cómo te voy a reconocer si ni siquiera cumples los tratados ratificados por tu gobierno? Porque esos tratados, el de la Mesilla, surtió efectos. Perdimos la Mesilla, le pagaron la indemnización a México y fue un tratado que entró en vigor. Entonces se hizo este proyecto de tratado que nunca fue firmado formalmente porque no se aprobó ni por el Senado de Estados Unidos ni por el Congreso de aquí. Y cuando en mayo del 60 y, déjame ver, fue en 59 cuando lo firman, y luego en mayo del 60, los americanos quieren que lo vuelva a presentar Juárez, porque creen que entonces ya van a poder tener la mayoría en el Senado. Juárez ya no lo presenta porque ya había pasado la batalla de Calpulalpan y ya habían ganado la guerra de Reforma, aun cuando seguía la amenaza de la intervención francesa, porque lo que no saben es que la primera reunión de Gutiérrez de Estrada con Napoleón III fue en marzo de 1859. Entonces, la intervención ya estaba pactada, ya iba a venir, y ese proyecto de tratado hacía las veces de alianza militar también. Claro. Tenemos aquí a la experta número 1 de este país en el Tratado MacLean Ocampo, que ha estudiado a la minucia, pero además las claves solo las puedes establecer bajo análisis de contexto. Cuando tú tienes 3 barcos gachupines de guerra en Veracruz, listos a bombardear, dispuestos a transportar a las tropas de Miramón, el único freno posible era pactar un tratado de doble intervención, en el cual los mexicanos nos comprometíamos a, en caso de intervención extranjera, apoyar al gobierno norteamericano, y el inverso, ¿sí?, que era lo único que paró la intervención de la flota española. El bombardeo de Veracruz no se produjo por parte de los vascos españoles y el transporte de las tropas de Miramón no se dieron.
Entonces, había que entrar en detalle, porque la historia es minucia y rigor y seriedad. Nadie trata de convertir una nueva idolatría liberal en nombre del amor que hoy tenemos ante el desastre del neoliberalismo por la probidad juarista en términos generales. Nadie trata de ver con ojos de absoluta adhesión incondicional. Y desde luego la comparación con Echeverría, esa sí duele, eso no se vale, camarada. Eso no se vale, chinga. Ocampo es una de las figuras más lúcidas, que además sabía lo que estaba pasando, hombre. El Congreso norteamericano no lo iba a aprobar. Ocampo se comía McLean con papas fritas todos los días. Pero además es una de las figuras más sólidas en cuanto a su nitidez republicana, a su solidez. Hay que seguirle la trayectoria desde su juventud, sus paseos por Europa, sus preocupaciones por los hospitales psiquiátricos, sus estudios en Michoacán sobre las tempestades o los volcanes, su actitud frente a los pobres, regalando 3/4 partes de su hacienda, el mantenimiento de hijos que ni eran suyos, porque probablemente, y ahí me va a matar Patricia, Ocampo era gay de closet, ¿no? Sí, no. Tuvo varias hijas, tuvo 5 hijas. Ya sabía yo que me iban a matar. Yo que ando reivindicando porque la comunidad gay necesita héroes, chinga, ¿no? Ando Vamos por ahí a reivindicando claro. algunos sacados del Tienen closet. muchos héroes. Tienen muchos héroes. Claro, ¿verdad? los grandes pintores, o sea, hay que ver, en fin, artistas sensacionales. Pero el debate es un debate en profundidad y al liberalismo hay que juzgarlo críticamente, en eso coincido absolutamente contigo. Pero muy de contexto, porque si no, el juicio no funciona. Atribuirle al liberalismo el antiindigenismo del primer gobierno Lerdo es absolutamente injusto. Injustísimo, porque la ley Lerdo tiene en sus capítulos que no se iban a secularizar los ejidos. Ahí lo dice textualmente. La ley Lerdo ni siquiera se aplicó porque la da en 56 y en 57 ya está la Constitución. Y en 58 empieza la guerra. Entonces imagínense ustedes qué raro que la aplicaron, nunca se aplican las leyes, pero a esa la aplicaron luego, entonces todas las comunidades indígenas desaparecieron por la ley Lerdo, según los detractores del liberalismo. Abramos el debate, pues, ¿no? Recojamos, estudiemos el liberalismo juarista y traigámoslo a nuestros días. Y cuando decimos estudiar desde la izquierda, solo hay una manera de estudiar, que es críticamente.